Bueno, seguimos con el tema 6. Vamos a ver ahora el siguiente punto, la clasificación de los ficheros. Los ficheros se dividen según su uso en tres tipos, ¿vale? Depende de la finalidad eh, que vaya a tener el fichero, podemos dividirlos en tres tipos. Ficheros permanentes, el nombre ya nos puede dar una pista de del uso al que van a ser destinados o del tipo de información que van a albergar en su interior. Si son ficheros permanentes, seguramente la información que tengan en su interior será información que no varíe mucho o que tenga tendencia a no cambiar. Ficheros de movimientos son ficheros en los cuales se van a registrar variaciones, ya los veremos más detalladamente. Y ficheros temporales o de maniobra, que su propio nombre indica que no van a tener un periodo de vida muy largo. Se van a usar para algún tipo de proceso, para algún tipo de acción y seguramente luego serán borrados. Lo veremos a continuación. Empezamos por los ficheros permanentes. Como se ha anticipado anteriormente, su contenido, la información que contiene, no suele cambiar. Recuerdo que los ficheros son, digamos, recipientes que los programas informáticos utilizan para guardar información interesante al usuario. Hemos puesto varios ejemplos de ficheros en este tema. Un fichero puede ser, por ejemplo, para una empresa, un fichero de empleados. El fichero de empleados será el recipiente, el elemento en el cual se guarden los datos de todos los empleados. Cada empleado, recordamos, será un registro lógico. Sería como si fuera cada empleado una fila de una tabla y cada empleado tendrá diferentes campos o datos que nos interese guardar de dichos empleados. Por ejemplo, el DNI, el número de seguridad social, el nombre, apellidos, domicilio, historial en la empresa, puesto que ocupa, fecha de nacimiento. Aprovecho para decir que la edad es un campo que nunca se guarda en los ficheros. Se guarda la fecha de nacimiento y luego el proceso que trata ese fichero, el programa que trata ese fichero, lo que hace es calcular la edad del empleado en función de la fecha de nacimiento. Así no tenemos que estar actualizando la fecha de nacimiento cada vez que un empleado cumple años. Los ficheros permanentes entonces son aquellos cuyo contenido no va a cambiar mucho o va a intentar permanecer estable. Tenemos tres tipos de ficheros permanentes: los ficheros constantes o maestros, los ficheros de situación y los ficheros históricos. Vamos a empezar quizás por lo más sencillo de entender, por los últimos, los ficheros históricos. Ya sabéis que la historia es el relato de los hechos que han sucedido a lo largo del tiempo. Bueno, pues los ficheros históricos están relacionados con ello. Los ficheros históricos contienen información acumulada a lo largo del tiempo sobre situaciones pasadas. Por ejemplo, imaginaos en la consulta de un dentista. El dentista debería tener un fichero con todos sus pacientes. En cada o por cada paciente debería guardar los datos de todos los procesos que el dentista ha realizado sobre él. Digamos, su historial dental. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, pues, con una empresa de pedidos online. Cuando las empresas de pedidos online, por ejemplo, almacenan por cada cliente los datos de todos los pedidos que ha realizado ese cliente, de tal forma que pueden personalizar la publicidad que se envía a ese cliente. Pongamos un ejemplo. Imaginad que un cliente compra pues, muchos artículos para pasar tiempo al aire libre. Imaginaos mochilas, tiendas de campaña, linternas, navajas, etcétera. Pues seguramente en sugerencias, cuando este cliente se logue en la aplicación de compra online, le mandarán publicidad o artículos relacionados con sus gustos. De esta forma, de alguna forma, lo que se hace es personalizar la atención a cada cliente enviándole publicidad relacionada con sus gustos. Eso es posible porque se guarda un fichero histórico de todos los clientes y por cada cliente se guardan los pedidos que ha realizado. Hay más ejemplos, un fichero con historial de mantenimiento de vehículos. Si tuvieseis un taller, sería muy útil guardar por cada vehículo pues todos los, digamos, todo el tratamiento, todo el mantenimiento, todas las tareas de mantenimiento que habéis realizado sobre el vehículo. Y así, por ejemplo, podéis controlar el tema de las garantías.
Si viene hoy un cliente y nos dice que la acabáis de cambiar una pieza del coche y que está en garantía y se ha averiado, podéis consultar cuándo se cambió esa pieza, quién la cambió y si la pieza está en garantía o no está en garantía. Son ficheros muy útiles para recordar, digamos, sucesos pasados. Vale, seguimos con los ficheros constantes o maestros, que son los primeros de los ficheros permanentes. Bueno, la información que contiene cambia poco o muy poco. El fichero de historia de una empresa, el fichero de empleados, perdón, del personal de una empresa, el fichero de personal de una empresa, es un fichero que generalmente debería cambiar poco o muy poco. Si una empresa, pues los empleados están cambiando continuamente, este fichero tendría que ser permanentemente actualizado o modificado. Y sería un síntoma de que en la empresa las cosas no van muy bien, porque si una empresa cambia de personal continuamente, no hay una estabilidad. Si no hay una estabilidad, los empleados seguramente tendrán un rendimiento que se resentirá por ello y el trato a los clientes, si esta empresa tuviese clientes, pues seguramente también se verá perjudicado. Entonces, generalmente el personal de una empresa suele ser bastante estable, o por lo menos como trabajadores deseamos que sea bastante estable. A priori no iríamos a una empresa en la cual sabemos que están cambiando de empleados cada 2 por 3. Nos interesa una cierta estabilidad laboral que nos proporcionará una estabilidad también económica. Entonces, por lo general, en las empresas, el historial perdón, el fichero de personal no suele cambiar demasiado, o sería deseable que no cambiase demasiado. Luego tenemos los ficheros de situación. Los ficheros de situación contienen información actualizada de una situación, de un momento determinado. Imaginaos en una tienda o en un almacén. Pues el fichero de situación de almacén contendrá el stock de almacén, es decir, las existencias en ese momento, en ese día, a esa hora que hay en el almacén, qué artículos hay y cuántas unidades hay de cada artículo. Puede ser otro fichero de situación, pues el fichero de las cuentas de clientes de un banco. Si ahora mismo va un cliente a un banco, podría sacar un extracto de todos los movimientos que ha tenido en su cuenta corriente hasta ese momento. Es decir, reflejan una situación en un momento concreto. Entonces, repasamos. Los ficheros permanentes son ficheros cuya información no suele cambiar mucho. O si cambia, cambia cada cierto tiempo, pero un tiempo, digamos, largo. Ficheros constantes o maestros, hay que saberse los ejemplos, es muy importante. Fichero de personal de una empresa. Fichero de situación, por ejemplo, el fichero de stock de un almacén, el fichero de estado de las cuentas de un cliente de un banco. El fichero histórico, los ficheros históricos, por ejemplo, el historial de los pacientes de un médico o de un dentista. Es importante que os sepáis los ejemplos porque yo generalmente en los exámenes suelo preguntar este punto con ejemplos. Os puedo preguntar, por ejemplo, el fichero en el cual se guarda el historial médico de un paciente es un fichero permanente. ¿De qué tipo? A, constante o maestro, B, de situación o C, histórico. ¿Vale? Sería en este caso histórico. Seguimos. Hemos visto, por tanto, el primer punto, los ficheros permanentes. En la siguiente diapositiva vemos los ficheros de movimientos. La diferencia entre permanente y movimiento es notable. Permanente, como hemos dicho antes, tiene tendencia a no cambiar. Movimientos, pues registra muchas variaciones. Los ficheros de movimientos contienen datos necesarios para actualizar un fichero permanente. Se conservan hasta que dicho fichero permanente se actualiza y luego se destruyen o se borran. Por ejemplo, el fichero que contiene los movimientos de un almacén durante un día. Vale, vamos a concretar, vamos a poner un ejemplo concreto. Imaginad una tienda de deportes grande, con un almacén grande. No voy a decir marcas, pero bueno, penséis en una. A lo largo del día se van vendiendo artículos y van vendiendo artículos, a medida que se venden los artículos, pues se van reponiendo esos artículos en las estanterías, con lo cual hay artículos que salen del almacén para reponer los que se gastan en las estanterías, los que la gente compra en las estanterías. Vale, al final del día tenemos un registro, un fichero de todos los artículos que han salido del almacén. Con lo cual, si cogemos este fichero de movimientos de almacén, es decir, el fichero de todos los artículos que han salido del almacén en las cantidades en las que han salido, y lo enfrentamos al fichero de almacén, al fichero de stock que teníamos a las 7 de la mañana antes de abrir la tienda, podemos actualizar la situación del fichero de stock de almacén y saber realmente a la hora de cierre, a las 10 de la noche, por ejemplo,
qué es lo que los queda en el almacén y en qué cantidades. Esto sería un fichero de movimiento. Es un fichero que recoge las variaciones a lo largo del día y luego se usan esas variaciones para actualizar un fichero, por ejemplo, de stock de almacén. Y finalmente los ficheros de maniobra o temporales, pues como su propio nombre indica, son ficheros cuya existencia va a ser bastante corta. Contienen datos intermedios necesarios para un proceso, para realizar algo. Una vez usados en ese proceso, se borran. El ejemplo que os pongo ahí ha intentado ser bastante clarificador. Trabajamos en una empresa de telecomunicaciones y queremos realizar una promoción, pero solo entre los clientes que gasten más de 200 euros al mes en llamadas. Solo a esos clientes queremos darles una promoción, ofrecerles una promoción. Queremos darles una promoción, ofertarles una oferta, un terminal de alta gama a plazos. He puesto lata, perdón, es alta gama a plazos. ¿Cómo lo haríamos? Vale, tenemos miles de clientes, pero solo queremos dirigirnos a un grupo concreto de clientes. Tenemos un fichero de clientes. En este fichero de clientes tenemos todos nuestros clientes. Pero solo queremos seleccionar de este fichero de clientes aquellos cuyo consumo mensual sea de más de 200 euros. Entonces, crearemos un programa, habrá que utilizar a un programador o programadora. Este programador o programadora creará un programa que lo que haga este programa será mirar cliente a cliente todo el fichero de clientes. Si ese cliente tiene un gasto mensual de más de 200 euros, lo mete en otro fichero. ¿Vale? El nuevo fichero puede llamarse, por ejemplo, fichero de clientes promoción. En el fichero de clientes promoción al fichero de clientes promoción, vamos pasando uno a uno todos los clientes de nuestro fichero de clientes que tengan un gasto mensual en telefonía mayor de 200 euros. Cuando acabe ese programa de leer todo el fichero de clientes, tenemos un nuevo fichero creado. Se llama fichero clientes promoción. Utilizamos el fichero clientes promoción para realizar la promoción, para enviarles un SMS o enviarles una carta, ofreciéndoles el terminal de alta gama, y una vez que hemos acabado la promoción, que la promoción ha finalizado, eliminamos el fichero clientes promoción porque ya no nos es útil. La promoción ha finalizado y por tanto este fichero ya no es útil. Es un fichero cuya existencia ha sido temporal. Se ha usado durante un cierto momento en el tiempo y luego se ha borrado porque ya no tiene objeto guardarlo. Ya no tiene sentido guardarlo. Lo que sí es importante que comprendáis es que los programas van a manejar ficheros. Lo vengo recalcando a lo largo de todo este tema. Entonces, hay un programador que hace un programa. Este programa lo que hace en este caso es coger el fichero de clientes y leerse, imaginaos, los 100.000 clientes que tenemos y por cada uno de ellos verificar cuál es su gasto mensual. Si su gasto mensual es de más de 200 euros, lo que hace este programa es crear otro fichero más que se llama fichero promoción o fichero clientes promoción. ¿Vale? Si esto tuviésemos que hacerlo nosotros con un fichero de clientes, pues nos podríamos equivocar y tardaríamos muchísimo. El ordenador lo hace muy rápido, de forma muy automatizada, mejor dicho, y muy rápido. Por eso se usan los programas para manejar ficheros y por eso los ficheros tradicionales basados en fichas de papel, en cartulinas o en información guardada en un cuaderno, pues se han dejado de utilizar. Os digo ahí cómo lo haríamos, como os acabo de comentar ahora. Un programa informático se encargaría de mirar uno a uno todos nuestros clientes. Claro, evidentemente ese programa informático tiene que ser creado por un programador o programadora. Verificaría uno a uno si superan los 200 euros al mes de media durante el último año y crearía un fichero temporal o de maniobra con esos clientes. Yo le he dicho que podemos llamar a ese fichero temporal pues fichero promoción o fichero clientes promoción o fichero promoción terminal alta gama, como queráis. Y les enviaría la promoción. Eso es un fichero temporal o de maniobra. Bueno, vamos a un punto muy sencillo que tenéis en el libro. Operaciones sobre ficheros. La primera operación es crear el fichero. ¿Qué es crear el fichero? Pues generar el fichero. Crear y generar son sinónimos. Los ficheros suelen ser creados por los programas. Acabamos de ver un ejemplo en el que un programa leía todos los clientes de nuestra empresa de telefonía y en función a una condición, en función a si cumplía la condición de tener un gasto mensual mayor de 200 euros, creaba otro fichero, fichero de promoción, al cual volcaba, al cual pasaba esos clientes que cumplían la condición. Entonces, generalmente los ficheros son generados por los programas. Imaginad que yo en clase, en bachiller, tengo un fichero en el cual estáis todos y todas los alumnos de bachiller de TIC. Y quiero sacar, pues,
un nuevo fichero en el cual aparezcan los alumnos que han sacado más de un 8 en mi asignatura de TIC. ¿Qué es lo que haría? Crearía un programa, es muy sencillito, que leyese todos mis alumnos de bachiller, del fichero alumnos de bachiller, verificaría la nota en TIC y vería si es mayor que 8 y si es mayor o igual que 8, por ejemplo, lo pasaría a un fichero que se llamaría, por ejemplo, alumnos de TIC con nota mayor que 8 o igual a 8, ¿vale? Entonces los ficheros son creados por programas. ¿Cómo puedo preguntar esto en el examen? Muy sencillo. Una pregunta típica de examen es: ¿cómo se llama la operación que consiste en generar un fichero? Creación. Esa es la respuesta. Creación. Otra pregunta podría ser: ¿los ficheros son creados por A, el programador, B, los programas? Pues por los programas, ¿de acuerdo? Aquí igual estáis un poco en la duda de coger programador o programas, pero el programador es el que hace el programa y el programa es el que crea el fichero. Siguiente operación con los ficheros: copia. Copia es duplicar un fichero. Todos lo hemos hecho, todos hemos duplicado ficheros. ¿Para qué duplicas un fichero? ¿Para qué se duplica un fichero? Por ejemplo, pues tienes un fichero en el ordenador y quieres llevártelo en un pendrive. Pues sacas una copia y la llevas al pendrive, ¿de acuerdo? O quieres tener el fichero en varios sitios a la vez, pues entonces se copia el fichero. Los backups o copias de seguridad son eso, son copias de ficheros que nos interesa mantener y que no se pierdan. Por eso se hace un backup o una copia de seguridad, una copia también llamada de respaldo. Preguntas sobre este punto podría ser: eh, ¿cuál es la operación que consiste en duplicar un fichero? Pues copia. El backup o copia de seguridad o copia también llamada de respaldo, ¿con qué operación de ficheros está relacionada? Pues con la copia. La tercera operación es la consulta. Cuando consultamos algo, lo que hacemos es pedir información y coger esa información, es decir, buscar, coger información, buscar y coger información. Vale, cuando consultamos a un fichero es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es buscar información y recuperarla, obtenerla. ¿Vale? Son dos cosas. Buscas y recuperas. Si buscas y no recuperas, pues no hay consulta. Entonces hay que buscar y recuperar información de un fichero. ¿Para qué se usa esta operación? Pues, por ejemplo, en un fichero de pacientes de un dentista, si queremos saber cuándo le hemos puesto un empaste a no sé qué pieza dental a un paciente determinado, lo que haríamos sería utilizar el programa que nos ha creado el programador para buscar ese paciente y consultar pues, la fecha en la que le hemos puesto ese empaste, por ejemplo. Cuando queremos saber la antigüedad de un empleado, lo que hacemos es buscar el empleado y automáticamente el programa nos dará también su antigüedad. Para este tipo de cosillas sirve la consulta. La actualización. Actualizar es cambiar, poner al día. En inglés se llama update. Es actualizar campos de un registro o añadir, suprimir registros. En el fichero de empleados, si contratamos un nuevo empleado, ¿qué tendremos que hacer con ese nuevo empleado? Con los datos de ese nuevo empleado en nuestro fichero de empleados. Pues tendremos que coger esos datos del nuevo empleado y añadirlo a nuestro fichero de empleados. Tendremos un registro más en nuestro fichero de empleados. Y en ese registro correspondiente al nuevo empleado aparecerán los datos de ese empleado. Si un empleado se nos marcha a otra empresa, lo que tenemos que hacer es suprimir o borrar el registro correspondiente a ese empleado en nuestro fichero de empleados. No tiene sentido que esté en nuestro fichero de empleados un empleado que se ha ido a otra empresa. Podemos, por ejemplo, actualizar no todo un registro, no añadir o eliminar un registro, sino algún campo del registro. Si viene un empleado y dice: oye, mira, que me he cambiado de dirección o me he cambiado de teléfono móvil, entonces lo que tenemos que hacer es no borramos el empleado. Lo que hacemos es vamos a ese empleado, entramos al fichero de empleados, buscamos ese empleado con el programa, vamos a ese empleado y el campo correspondiente al teléfono móvil o al teléfono fijo o a la dirección lo cambiamos, lo actualizamos. Es decir, actualizar se puede actualizar añadiendo registros, suprimiendo registros de un fichero o bien cambiando algún campo del registro o de los registros. Clasificación. Clasificación significa ordenar y cuando ordenamos según un criterio, siempre. Se puede clasificar siguiendo un criterio y de acuerdo a un campo o varios campos. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Quiero clasificar a todos mis empleados en orden creciente de edad, es decir, del más joven al mayor. ¿Cómo se hace esto? Pues con un programa que lo que hace es leer todos los empleados y ordenarlos del de menor edad, al de mayor edad.
quiero ordenar o quiero clasificar a los empleados según la población en la que vivan. Bueno, de forma alfabética, vale. Pues entonces se crea un programa, el programador genera un programa y ese programa lo que hace es clasificar a los empleados pues en función al campo población, solo al campo población, empezando desde la A y acabando en la Z, en orden alfabético ascendente, ¿vale? Quiero clasificar a mis alumnos de bachiller, de TIC, en orden descendente de nota. Bueno, pues crearé un programa que lo que haga sea mirar el campo nota TIC y ordene y clasifique el fichero de alumnos de bachiller en orden descendente de nota. Es decir, desde la mayor nota hasta la menor nota apareceréis todos clasificados. Eso lo hacen los programas. Y generalmente estos programas son ya automáticos, es decir, ya están hechos. Es decir, cuando un programador crea un programa para manejar los empleados o crea un programa para manejar los alumnos de una clase, ya en el propio programa pone opciones para crear, para copiar, para consultar, para actualizar, para clasificar. Este tipo de opciones las suele poner, ¿vale? Lo típico es poner opciones para consultar, para actualizar y para clasificar. Es decir, para consultar algún dato, evidentemente, para actualizar o cambiar registros, añadir registros, suprimir registros o cambiar algún campo de un registro y para clasificarlos, para ordenarlos según algún criterio en función a un campo o a varios campos, ¿vale? Los puntos 6, 7 y 8 generalmente en el programa no se suelen poner, ¿vale? Los programas que se hacen ya por defecto no se suelen poner. El 6, concatenación o fusión, pues es unir dos o más ficheros para formar otro nuevo. Aquí no aparece, parece que la diapositiva se ha cortado un poco para formar otro fichero nuevo. Por ejemplo, tengo los ficheros de, yo qué sé, imaginad, primero BT y, bueno, primero bachiller y segundo bachiller. Y quiero crear un fichero que sea alumnos de bachiller, no separados en primero y en segundo, sino todos alumnos de bachiller. Pues lo que hago es crear un programa que coja como entrada esos dos ficheros, que serán fichero de primero bachiller y fichero de segundo bachiller, y lo que haga es juntarlos, unirlos en un fichero que será fichero de bachillerato, por ejemplo, ¿vale? Eso es concatenación o fusión. Ya os digo que parece que la diapositiva se ha cortado y por no grabar el vídeo que me lleva mucho tiempo, pues os leo, ¿no? Sería unir varios ficheros para formar uno nuevo. También veo que en la actualización también aparece la diapositiva cortada. Actualización sería actualizar campos de registros o añadir o suprimir registros, ¿vale? Se ha quedado la diapositiva cortada en es añadir, ¿vale? Bueno, partición, pues es la operación contraria a la concatenación o fusión. Nos puede ser interesante dividir un fichero en varios. A ver, por ejemplo, tenemos todos los alumnos de un colegio, un fichero alumnos de un colegio. Imaginad que nos surge la necesidad de calcular cuántos han aprobado todo y cuántos han pencado todo, ¿vale? Pero en dos ficheros, ¿vale? Bueno, pues utilizaríamos una operación de partición. A partir del fichero en el cual se encuentran todos los alumnos del colegio, generaríamos un fichero en el cual tendríamos a los alumnos que han aprobado todas las asignaturas y otro fichero en el cual tendríamos a los alumnos que han suspendido alguna asignatura, ¿vale? Estos ficheros se crean en función a necesidades, ¿vale? Estoy inventándome las necesidades. Y finalmente, la última operación que se realiza sobre un fichero es el borrado. Cuando un fichero no sirve para nada, se borra. Una fotografía que tenéis que no os interesa o lo que sea, por el motivo que sea, se puede borrar. Se puede borrar un fichero de Word, un trabajo que no os interese, etc. Generalmente el borrado es una operación a la cual los usuarios suelen ser reticentes. Por lo menos en las encuestas que he hecho yo en clase, y cuando he preguntado a la gente, incluso reflexionando sobre mí mismo, somos bastante reticentes, nos cuesta bastante borrar ficheros, los solemos guardar o por si acaso, ¿vale? Formas de preguntar esto. Eh, ¿Cómo se llama a la operación en la cual se elimina un fichero? Pues borrado. Como veis, tiene muy poco contenido el punto operaciones sobre ficheros.